Suscríbete al canal, escribime que eres un nuevo sub y así te podré dar mi corazón en tu comentario. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 Armageddon. Y encima tienen la canción de Sino... ¿What? ¿Ricardo Silva? ¡Lol! O sea, pensé que era la canción del Xenoverse de la versión de... O sea, el Chala Head Chala, pero la versión de Xenoverse, pero en inglés. Está la versión de Ricardo Silva, ¡qué épico! Bueno, vamos a salir rápido acá para que no me salte un combate. Y bueno, procedo a saludar. Muy buenas, medusitas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Estamos aquí en un nuevo gameplay de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, en el cual les vengo a traer otra nueva ISO de este juego. Anteriormente mostré la ISO de más de 100 transformaciones, el Budokai Tenkaichi 4 y la ISO de estructuras de límites y universos. Y en esta ocasión estamos en Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 Armageddon. Así que bueno, en este video básicamente lo que vamos a hacer es mostrar un poquito de los personajes. Vamos a ver si qué menús hay en el juego, qué otros trajes ocultos tiene. Y ahí al final del video vamos a hacer una pelea. Pero primero vamos a ver un poquito este juego. Esta será primero mi reacción de esta ISO. Y luego haré un pequeño corte para analizar un poco mejor este juego y mostrarles algún traje oculto o algo así. Pero bueno, a ver, esto lo dejamos así porque por ahora vamos a ver los personajes. No solamente Armageddon, si serán... ¿De qué se tratará? ¿De personajes canon, personajes no canon? O no sé realmente, pero bueno. Empezamos de una manera extraña con un Goku Namek Super Saiyajin. Luego está Joven Gohan Super Saiyajin 2, Piccolo, Tenshinhan, Yamcha, Trunks del futuro con sus transformaciones. Así que Super Saiyajin Semi Blue, pero bueno, no importa. Después tenemos aquí a Gohan del futuro, mi personaje favorito de Dragon Ball. Y parece que es una ISO canon, porque tiene personaje... Bueno, hasta ahí llegó lo canon, porque acá tenemos a Joven Gohan Super Saiyajin 3. Bueno, esta es la primera fila, vamos a ver qué otros personajes hay. Tenemos a Bardock con su Super Saiyajin 3. Quiero decir que voy a avanzar un poco rápido en algunos personajes que no tienen mucha relevancia. Por ejemplo, Yamcha, Tenshinhan no voy a estar analizándolos a cada rato, sino que algún personaje curioso de la ISO pues voy a estar mencionando, no sé qué opino sobre él o cosas así, qué sé yo. Bueno, tenemos aquí a Jin, la mamá de Goku, Paikuhan, Tapión, el Maestro Roshi con su transformación al 100%, el Android 17, 18, Krillin, Trunks con su Super Saiyajin, Goten, Super Saiyajin, Vegeta con el traje Fukatsu no F, Super Saiyajin, el 2, el Dios que dice Vegeta Manga y el Super Saiyajin Blue, pero acá falta el Full Power, me parece, se olvidaron de una transformación ahí. Bueno, aquí tenemos a Piccolo Fin, Gohan definitivo, aunque esta es la imagen de Gohan normal. Después tenemos acá a Goku Fukatsu no F con el Super Saiyajin, el 2, el 3, el Dios, el Blue y el Kaioken por 10, que son generalmente las transformaciones que tienen normalmente Goku en las ISOs. Bien, ok, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos aquí a Freezer con su transformación en Golden. Por ahora, lo único raro que vi hasta ahora fue a este Gohan Super Saiyajin 3, pero este Gohan mola un montón. Uy, mola. Porque lo dije como español, nada que ver. ¿Qué onda, guacho? ¿Por qué hablé así? Bueno, aquí tenemos al señor Daburito, al Vegetita, Mashing, que seguramente en algún traje tendrá que tener algún Super Saiyajin 3, seguramente. Majin Buu gordo, Super Buu con Gotenks absorbido y Gohan absorbido. Me gusta que tenga la imagen del Budokai Tenkaichi 2. Después tenemos a Buu pequeño. ¿Qué más? Chala, Bills, Whis, Mr. Satan Dios Super Saiyajin dorado. Black tendrá el Super Saiyajin... No, tiene el Super Saiyajin Rose, o sea, no el normal, sino directamente se transforma al Rose. Después tenemos a Zamasu, que tiene su fusión acá y después su... cuando se deforma, por así decirlo. Después tenemos aquí a Zenosama, que nunca puede faltar. Al parecer está solamente un Zenosama y no el Zenosama del futuro y del pasado, o del presente, mejor dicho. Champa, no sé si acá estarán todos los dioses de la destrucción, pero vamos a ver. A ver, Vados, Botamo, Frost, que no tiene transformación. Acá está Caulifla con su Super Saiyajin y la fase 2. Kiabe con el Super Saiyajin sin su fase 2. Después aquí tenemos a nuestra compañera Kale con el Super Saiyajin legendario o el Berserker. Daishinkan, Bergamo, Rossi, que esta es la primera vez que la veo en una ISO. La pinche Ribrian. Hop, what? Este personaje tampoco estaba antes. Kefla con su Super Saiyajin. Anilasa,
Después tenemos a Goku, acá está. ¡Apa! Ah, acá estaba. Acá está la transformación de Vegeta Super Saiyan Blue Full Power. Y bueno, Goku Ultra Instinto con sus dos fases. Después, ¿qué más? Tenemos a Hit, a Jiren con su transformación en Full Power, Toppo con su transformación en Haikyajin, Dispo, que no tiene transformación, Vermouth, ¿qué más? Acá tenemos a Bellito y me parece que encontré algo interesante por ahí. A ver, Bellito, Super Saiyan Blue, Gotenks con, bueno, con las transformaciones de toda la vida. Gogeta, me parece, este es el Gogeta de Dragon Ball Z, parece, el de la película. O sea, la película de Dragon Ball Z de Yanema, no la de Broly. Gogeta Super Saiyan Blue, ¿qué más? Paragas, Broly estado Ira y Super Saiyan legendario. O sea, no tiene el estado fase ni el Super Saiyan, sino el estado de Ira y el legendario. Después tenemos aquí a Moro. Esta es la primera ISO que consigo, o sea, que descargo y tiene a Moro. Yo sé que hace un tiempo se publicó este mod, pero puede ser que sea la primera vez que lo puedo utilizar y realmente pues puede que dentro de poco, o no sé realmente cuando lo suba, pero o cuando lo grabe. Pero podría realizar un gameplay con este Moro, realmente puede salir algo interesante. Tenemos aquí a Mashino Soto, luego Cooler que dice forma final metal, así que supongo que en el traje 2 tendrá la forma metal. Android 13 fusionado, Bojack 100%, Broly, el no canon con su Super Saiyan legendario. Me alegro que no lo hayan sacado. O sea, que no reemplazaron a este Broly con este nuevo. Luego tenemos a Super Janemba, Hildegard, Hatishak, Towa. Parece que está en la sección del Xenoverse. Mira, de Migra. Acá tenemos el patrullero del tiempo del Xenoverse 1. A Xeno Kid Buu Dabura absorbido. Xeno Rey Vegeta y la Machine Android 21. Que bueno, acá este no es de Xenoverse, pero bueno, es de Fighter Z. Pero bueno, a ver qué más tenemos por aquí. Acá tenemos a Super Buu Broly, que no tiene transformación. A Gas Carcolt, uno de los Namekianos más poderosos que se nos presentó Multiverse, que nos canon, pero es interesante. Baby Janemba, que generalmente casi nunca falta este Baby Janemba en las ISOs. Gohan del futuro con el Super Saiyajin, Tien-chan sin transformación, Fu no tiene su transformación, Camber, el cual no sé si tendrá, bueno, tiene su Ultra Instinto, es la primera vez que lo veo. Pensé que iba a tener el Super Saiyajin o algo así, pero bueno, a ver qué más tenemos por aquí. Parece que está la sección del Super Saiyajin 4, Goku, Gohan, Bardock, Vegeta, Goten, Trunks y Pan con su Super Saiyajin 4. Y si nos damos cuenta, aparece Goku y entre paréntesis más o menos a la serie a la que pertenece. A Dragon Ball GT, a Dragon Ball Heroes, Bardock pues no pertenece a ningún lado. Goten GT, Trunks GT y Pan de Dragon Ball AF. Ok, me parece que no están Caulifla y Kelly, así que no las podré poner de miniatura. Bueno, acá tenemos a la Super Android 17, al dragón de 1 estrella, a Bellito Super Saiyajin 4, Broly de Dragon Ball Heroes del Super Saiyan 4 y Gogeta GT, bueno, con la fase 4 que pertenecería a esta parte, ¿no? Después tenemos a Tam Anegi, un personaje que hace un montón que no veo en las ISOs del Budokai Tenkaichi 3. O sea, generalmente en las anteriores, cuando no habían, o sea, no se habían revelado los dioses de la destrucción, este personaje era uno de los que más, por así decirlo, que era muy recurrente en las ISOs del Budokai Tenkaichi 3. Luego Psycho, que tampoco puede faltar. Luego, what the fuck. ¿Es una ISO crossover también? Saitama, Inuyasha, Naruto, Madara, Sasuke, Luffy y Seiya. O sea, yo pensé que iba... ¿Esta ISO qué sería? ¿Una ISO crossover? ¿Una ISO canon? Bueno, canon realmente no. Crossover puede ser una ISO de Dragon Ball tal versus Dragon Ball tal. No lo sé realmente. No sé, a ver, vamos a ver qué dice la siguiente fila. Crossover, que estaba por aquí. Luego acá. What the fuck, hermano. Para. Goku Kurama, modo Biju, está bien ahí. Steve, que encima tiene al Enderman detrás. Crash Bandicoot, Sonic, Super Mario, que este ya lo vi anteriormente, Pikachu y Mewtwo. What? Y abajo Vegeta modo sabio, Kurama Render, Kratos, Senakuma, el Alien X, Piseta, Clone Strife y Thor. What the fuck. Y luego, y acá termina, el poder infinito contra Seña Rooster V Destro. Bueno, parece que es el creador de la ISO, así que nada, créditos para el señor Destro. Y realmente me sorprendiste con esto, compañero. No pensé que iba a haber personaje crossover, así que esta ISO la podemos llamar la ISO
que lo tiene todo y no tiene nada. No, la hizo de todo un poco. O algo así, vamos a ver qué ponemos en el título después. Esto es para ponerlo en la aleatorio. Y bueno, vamos a proceder a ver algún traje curioso o algo interesante que me haya cruzado por ahí. Se destrozan ciudades, se atraviesan edificios. 1, 2, 3, fusión, la carita con tenis. ¿What? What the fuck, esta sería la fusión. O sea, en el traje 4 de Pico en inicio tenemos a Goku. O sea, la fusión de Goku y de Piccolo. Algo realmente curioso que me crucé por acá. A ver qué traje tendrá Gohan del futuro. Opa, él tiene el traje azul de Dragon Ball Z. No me lo esperaba. Y el traje 2 que tendrá, a ver. El traje del de siempre, el que usaba Gohan del futuro. Bueno, en el futuro no. Traje 3. No, me encanta, está repiola. Esta podría ser un ¿qué hubiera pasado si Gohan hubiera entrenado en la habitación del tiempo o algo así? Y ahora que me di cuenta, tan concentrado en los personajes que no me di cuenta que estamos en la atalaya de Kami. Y en el traje número 4 está, bueno, el traje o sea, el traje de Goku, pero sin el símbolo de acá atrás. Superman. Bueno, acá tenemos en el traje número 4 de Paikuhan al señor Superman. El traje número 2, traje es justamente a lo que decía. Aquí tenemos al señor Link en el traje número 3 de Tapion. What the fuck, para. El traje anterior de Piccolo era una fusión Potara, ¿no? A ver. O sea que vos podés elegir a este Goku, esa fusión de Piccolo y Goku, pero si vos lo agarrás, o sea, si vos agarrás esa fusión, luego la podés transformar en Super Saiyajin. Goten no tiene nada. Traje número... no, está buenísimo. Con lo que me gustan a mí los trajes destruidos. Traje número 4 tenemos a Goku Jr. No, es muy... ¿Cómo se dice? Muy... ¿What? Traje... What the fuck? Super Saiyajin 3. Super Saiyajin 4. Traje destruido. O sea, traje 4 tiene a Goku Jr., pero en el traje 4 está el Super Saiyajin 3 y el Super Saiyajin 4. ¡Wow! Eso no me lo esperaba. A ver, Trunks, ¿qué más tiene? No tiene a Vegeta Jr., pero acá tendrá traje 4. Vegeta Super Saiyajin 4. Perdón, Trunks Super Saiyajin 4, me confundí. Después está Trunks con la cara de Goten Super Saiyajin 3. Y este es el Trunks normal. Tendrá Super Saiyajin 3, ¿no? Ah, no. Fuck, me confundí. O sea, al principio yo pensaba que iba a haber un Super Saiyajin 3 para... O sea, generalmente es como que cuando elegía Majin Vegeta, o sea, en los trajes alternativos, o mejor dicho, traje 2, 3 o 4, generalmente se encuentran el Super Saiyajin 3, pero parece que en esta ISO se rompe ese esquema y aparecen otros trajes. ¡Epa! Le encontramos compañero al señor Crash. Ultra Instinto. Este es el Goku Ultra Instinto del Budokai Tenkaichi 4. Y el traje número 2, ¿qué será? Esta sería otra versión. O sea, a ver, medositas, ¿cuál les gusta más a ustedes? La versión del Ultra Instinto de Goku o sea, del Budokai Tenkaichi 4, que es este que está por aquí, o este mod de Goku Ultra Instinto. ¿Qué más tenemos? Goku Ultra Instinto dominado. Este es el del Budokai Tenkaichi 4 y el 2 será otro mod, ¿no? Aquí hay un versus un tanto complicado, medositas. Tenemos aquí a la versión del Budokai Tenkaichi 4 y aquí a la versión del Mother Kirikuchu. Acá se puede hacer un versus interesante. Ok, acá, bueno, me gusta el color de pelo que tiene este Goku. Está muy bien hecho, la verdad. Me hubiera gustado que no tenga la parte del torso, o sea, la ropa del torso puesta. O sea, la que la tenga destruido, mejor dicho. O sea, destruida, mejor dicho, ahí está. Lo había dicho mal. Dicho, lo dicho. Y después tenemos aquí al señor, bueno, Goku, porque acá ya lo vimos anteriormente. A Goku, pero la versión de Kirikuchu. Acá me gustaba más el pelo del otro, pero no sé, la musculatura y la textura me encanta. Está muy bueno, pero no sé, los dos están a un nivel increíble. No sé, ¿a ustedes cuál les gusta más de estos dos? Gotenks Super Saiyajin 3, aunque tiene aunque parece un mini Gogeta Super Saiyajin 3. Y este podría ser la fusión Potara, entre comillas, de Trunks y de Goten. Aunque no tiene los arcillos Potara, pero bueno, a ver, ¿qué más? Traje número 1, traje número 2, el de Goten Super Saiyajin 4.
Este sería el Super Saiyajin de esta fusión Potara. Este no sé quién es realmente. Otro Goten Super Saiyajin 4. O sea, ¿cuál es la diferencia con este? Que este tiene el pelo negro. Me gusta más este, sinceramente. No sé, me convence más este Gotenks que el otro. Broly Super Saiyajin legendario. Está bueno, pero no logro ver la cara. Estaría bueno verlo después, pero está, por lo que se ve ahora, está muy bien hecho. A ver qué más tenemos. El traje número 2, ¿qué será? ¿What? ¿Qué le pasó a Broly? No, what the fuck. ¿Le falta una pierna? Ah, no, está abierto de pierna. LOL. Pobre Broly. ¿Qué le pasó? Se retildó. Este es el Broly de Ubisoft. Está ¿cómo se dice? Re bugueado mal. Majin Buu Freezer remodelado se dio frente a la espada del True. What? Me encanta. O sea, a mí me encantan las transformaciones de Super Saiyajin 4 Blue y Super Saiyajin 4 Golden. No pensé que iba a estar acá, me encanta. O sea, no sé, esta era la que supuestamente se iba a decir que era, o sea, por rumores, se decía que este iba a ser el Super Saiyajin Dios. O sea, el diseño que iba a aparecer en la película. No apareció, pero no sé, estaba muy bueno, me encanta. Bardock tendrá esta transformación. No, tiene Super Saiyajin 5. Vegeta tendrá... ¡Opa! ¿What the fuck? Este sería como Super Saiyajin en 4 Blue. O Super Saiyajin Blue 4. No, Super Saiyajin 4 Blue queda mejor. Está tremendo, me encanta. Acá está. O sea, no tiene el pelaje, pero está... Tiene el pelo de Super Saiyajin 4 y el pelo rubio, así que pues cuenta. Después está Inuyasha. Está por aquí. El traje número 2. Es el mismo. Naruto de Shippuden. ¡Wow! Está muy bien hecho. De hecho, se parece mucho al del Ultimate Ninja 5. No, está tremendo. Qué buen trabajo, a ver. El traje número 2 es el de las 6 sendas. El Madarongo. Wow. Ah, esta es la versión de Kirikuchu, si no mal recuerdo. Está genial. Me encanta, a ver. Traje número 2, el que tiene al señor Hashirama en el pecho. Después Sasuke Shippuden. Ok, este está mucho mejor que el anterior. Está muy bueno, me encanta. Luffy. Está APA. Esta es una versión actualizada del que utilicé en el gameplay anterior. Está genial. Haciendo una pose T del Fortnite. A ver. O la pose determinada de las de los modelos 3D. A ver. Sella de Pegaso. Armadura dorada, perfecto. Goku Kurama Bishu Mod. Ok, lo único que cambia un poco la tonalidad, creo. O las sombras. Steve, ok, wow. Otra vez haciendo pose T. No, está genial. Me encanta. Muy bueno el mod de Steve. A ver, ¿qué más? Crash, a ver. No, amigo. ¿Qué carajo? Está bien, está tremendo. Me encanta. No, o sea, ¿quién fue el que hizo este mod? O sea, está muy bueno. Sonic. What the fuck? ¿Qué le pasó a este Sonic? Este es el Sonic que va a aparecer en la nueva película. O sea, se recontra remil mamaron. Pikachu, que está muy bueno. Está genial, genial, me encanta. A ver, Mewtwo, que está por aquí también. Está tremendo. Está perfecto este Mewtwo, me encanta, wow. Tremendo trabajo el que están haciendo últimamente los modders. Se notan que van mejorando con el tiempo. Tremendo, me encanta, son unos genios. Este Vegeta a modo sabio. ¿Qué más? Kratos. Este es el que utilicé en el gameplay anterior. Algo dice ahí, Genius Corp. Creo que son estos, o sea, Genius Corp son los que hacen estos mods que son crossovers. Así que supongo que serán los responsables de hacer los mods de Mewtwo, Pikachu, Super Mario y lo demás. Así que Genius Corp, un aplauso. Se merecen el fucking cielo. O sea, tremendos mods se están mandando. Gracias por compartir estos mods, son geniales. Shin Akuma. Supongo que este mod también será de ellos. A ver. Alien X. Ok. Este está un poco raro. Piseta. Ok. Clone Strife. Está muy bueno. Está genial. Y este creo que era el último, Thor. El dios del trueno. Y aquí ya termina. Bueno, medusitas, ya vimos un poco lo que son los trajes. También vi los diferentes menús del juego y son iguales a los del Budokai Tenkaichi 3 original. El único que cambia aquí es el modo versus. Vamos a mostrar que la dificultad está muy fuerte. Vamos a ver que todo esté en su lugar. Está justo el mapa, lo desactivamos. Y lo único que cambia, bueno, acá está Vados y Daishinkan en el modo versus.
Y bueno, vamos a hacer una pelea. No sé realmente qué personaje utilizar, pero sé que tendrá que sacar una foto para la miniatura. Espera un momento, vamos a poner... no sé qué fondo puedo poner. Pongamos... este puede ser... No, en serio. ¿Qué? Soy idiota. Al día siguiente. Bueno, luego de ese pequeño fail ya estamos aquí. Y bueno, de paso me parece que ese lugar de pelea sería ideal para la batalla. Y vamos a poner... o sea, básicamente el líder de mi equipo sería Goku. Con el traje del mod de Kinikuchu que no probé. Y me quedé con ganas de hacerlo. Vamos a ponerlo acá y pongamos a... ¿De quién puede acompañar aquí a nuestro querido Goku? Vamos a poner a Steve, ahí está. Esta es la miniatura. Medusa editora, hacelo, listo, ya está. Si no lo hiciste ahora, cágate. Bueno, ya tenemos este Goku. Vamos a acompañarlo con su versión Super Saiyan 4 Golden, que está por acá. Otro personaje de Dragon Ball que puedo utilizar podría llegar a ser alguien que no haya utilizado. Vamos a utilizar a Roshi, a Crash y a Kratos. Este es el mi equipo, ahí está. Y bueno, el líder del siguiente equipo será Steve, que tiene un Enderman. No sé por qué, realmente. Vamos a poner a Thor, ahí está. Yo tengo a Kratos, él tiene a Thor. Comeback, ahí está, por acá. Ultra Instinto, está por acá. Vamos a poner que el oponente utiliza Hop. Vamos a utilizar a este Broly, pero con el traje número 1, que no logré ver bien la cara del personaje para que aparezca simplemente, no sé. Y el lugar de... vamos a escuchar la música. Esperen que me pongo los auriculares si vemos qué onda, si hay algo nuevo por acá en lo que sería la música. Y vamos a poner de Meteor y vamos a luchar en el torneo del poder medio, que este escenario fue, ¿cómo se dice? Este escenario lo creó Kinikuchu, así que vamos a pelear en este lugar y veamos qué onda. Vamos a pelear tú y yo. Wow, el aura que tenía. Oh, what the fuck. Black. Wow, lol. Cambiaron el menú de combate. What the fuck. Pero nos defendemos. Ahí está, atacamos. Bien. Upa. Me atacan con su espada de diamante. What the fuck. Es el bloque del Nether. What. Uy, estoy diciendo cosas de Minecraft en un gameplay de Dragon Ball. Me siento raro. Vamos a ver. Me lanza tierra. ¿Por qué me lanza tierra, maldito? Jo. Bueno, compañero. Vamos a ver. Bueno, como está diciendo, me gusta mucho el aura que tenía Goku cuando estaba entrando a combate. Se parece mucho a la del Ultra Instinto dominado. A ver. Atacar ahí. No sé si eso estará en el mod de Kinikuchu o alguien lo habrá agregado por ahí. Bien, ojo, me queda todo Steve. Estoy utilizando muy poco de su poder Steve. Ojo, what the fuck, que se me la pega. A ver, cargamos aquí. What the fuck, ¿lo ven? Para, vamos a contarnos un momento. Ojo, esquivo eso. No sé si esto se podrá romper, parece que no se puede romper. A ver, cargamos. ¡No! Amigo, está tremendo, me encanta. Tremenda carga aquí tiene. Y este escenario está, no se queda atrás. Kinikuchu es un maestro con los mods. ¿Qué más? Bueno, vamos a probar. Ya vimos el triángulo del señor. Se puede atravesar la parte del medio, creo. Ojo, what the fuck. Ayúdame, Enderman decía. Medusitas, recuerden, ni una palaquita menos. Giremos la palaquita despacito. La técnica se llama Ayúdame, Enderman. ¿Será que la técnica definitiva de él será con un Enderman? Por eso está en la imagen de sección. Y bueno, parecía que esta parte del medio se puede atravesar, pero al parecer no. Vamos a ver, ojo, la teletransportación ahí. Vamos a defender, aunque quiero utilizar un poquito más este Goku. Viendo un poquito los combos y todo eso. Vamos, la mando a volar. Vamos a ver el triángulo arriba. Beyond the Limits, Meteor, ojo. A ver, recupérate de Goku. Bien. Vamos a ver. Este es mi Kaioken por 10 máximo poder. Vamos. Atacamos. Vamos a derrotar a Steve de una vez. Y vamos a probar mi técnica definitiva. Miguel no Goku y Jamejameja. A ver. No, una técnica que tengo que conectar primero. A ver. Cargamos. Bien, utilizamos eso. Aunque yo quise realizar el triángulo arriba, pero bueno, me salió eso. A ver. Vamos a tratar de derrotar a este Steve. Ojo, defensa. Nos defendemos. A ver, compañero. Defensa. Ahí está, ojo, uy. Bueno, Medositas, le quiero comentar que nada, que la hizo está, ojo, what the fuck, se transforma. Ok, what the fuck, porque se transformó en Gogeta. Quizás eso se tenga que arreglar o tenga que yo desactivar las transformaciones, aunque eso me perjudicaría a mí porque quizás tengo un personaje que se puede transformar, pero bueno, no importa. Yo a lo mejor se transforma, no sé, en algún personaje oculto porque... No, what, uy, esa patada de Gogeta fue tremenda. A ver... Decimos, perdón por spamear esto, pero quiero que vean las técnicas de este Goku. Yo también quiero verlas. A ver. Vamos a molestarlo un poquito para poder conectar mi técnica definitiva. Bien. Para derrotar. What the fuck, tremenda defensa de Gogeta. A ver. Velocidad de la luz. Utilicemos esto. No se la conecto todavía. Está complicado conectar la técnica de Goku. A ver. De última ya está. Derrotémoslos. Y derrotemos a este Gogeta. Va, a Steve. Y veamos qué onda.
Espero que ningún personaje se transforme y se transforme en algo diferente. Ahora viene Thor, a ver, ojo, esquivo eso. Upa, bien, esquivé perfectamente, no pasa nada. Y realmente está bueno que no tenga muchas barras de salud. O sea, tienen como la cantidad justa de barras de salud dos personajes, está bueno eso. Y nada, eso, en la descripción está la ISO para que se la puedan descargar. O sea, está el video de ahí, bueno, descargan la ISO y ya ahí pueden tenerla para disfrutarla completamente. A ver, nos defendemos. Vamos a cargar un poquito aquí. Y quiero conectarla, perdón por ser tan pesado, pero quiero conectarla. A ver, ¿podeo? Ahí está. Parece que tiene las mismas técnicas de que... O sea, tiene las mismas técnicas que la del Budokai Tenkaichi 4. Así que creo que tampoco hay que mostrar la técnica definitiva. Porque parece que, ¿cómo se dice? Que cuando Goku la conectaba, o sea, cuando Goku iba a realizar su técnica definitiva, hacía la misma animación que Goku. Ojo, esquivo eso. Bueno, me la como con patatitas. Ataque de Thor. ¿Cómo se dice? Parecía que la técnica, o sea, cuando estaba haciendo la animación, este Goku era similar a la que hacía el Ultra Instinto Dominado. O sea, el Goku Ultra Instinto Dominado del Budokai Tenkaichi 4. Pero, o sea, era la misma animación, de la misma técnica efectiva. Así que supongo que serán, o sea, tienen las mismas técnicas, ¿no? Total, es un traje alternativo a este Goku de la versión del Budokai Tenkaichi 4. Pero bueno, a ver, vamos. Y bueno, no sé realmente cuándo. What the fuck, ¿por qué Thor alargó el brazo así? Y bueno, como estaba diciendo, no sé realmente cuándo voy a subir este video. Seguramente trataré de subirlo pronto para poder mostrarle esta ISO y que después no me digan, Medusa, te copiaste de tal. Porque cuando alguien sube una ISO, generalmente muchos son los que suben videos sobre esta ISO. Y quizás si yo subo un video de la ISO medio tarde, alguno me dice, Medusa, te copiaste de tal. Y bueno, no quiero que pase eso, así que bueno, capaz que me la van a terminar comentando, pero bueno, a ver. Y nada, vamos a probar igual la técnica definitiva de este Goku. A ver, capaz que no es la misma, no sé. Bueno, no importa, parece que no la poder conectar. A ver. Y bueno, estamos a principios de marzo actualmente cuando estoy grabando esto. Y bueno, yo sé que algunos de ustedes están por comenzar las clases. O sea, se terminan las vacaciones a la gente de Latinoamérica. No sé en España cómo será, pero acá en Latinoamérica tenemos vacaciones en diciembre, enero y febrero. Y ya llegó marzo, así que seguramente algunos ya tendrán clases o quizás incluso ya empezaron, otros van a empezar pronto. Y pues no sé, realmente les deseo suerte a todos ustedes, estudien, disfruten todo lo demás. Yo actualmente estoy estudiando en la universidad y realmente daría todo, o sea, como se dice, a veces me gustaría volver a esos viejos tiempos en los que empezaba no sé, un nuevo año o un nuevo grado en primaria o en secundaria. O sea, que iba a la escuela, o sea, los mismos, ¿cómo se dice? Los mismos nervios que yo sentía cuando iba a volver a la escuela. O sea, pensaba cómo habrán cambiado mis antiguos compañeros, qué sé yo, contarles todas las cosas que hice en vacaciones, ver si hay alguien nuevo y cosas así, a ver si, y no sé, son esos típicos nervios, qué materias voy a tener, qué profesores, los profesores serán buenos, los profesores serán malos, y esos nervios que te agarran, que incluso, o sea, cuando yo estaba yendo, ojo, a ver, la podemos ganar esta, que incluso cuando yo estaba yendo por la calle, o sea, estaba yendo en colectivo a mi casa, vi una publicidad de, ¿cómo se dice? De útiles para la escuela. Y yo decía, wow, o sea, no me di cuenta, ya que o sea, los horarios de la universidad y la fecha y todo eso son diferentes a los de la escuela. Así que no me había colgado de que la secundaria estaba a punto, la secundaria no, que la escuela iba, o sea, que se le iban a acabar las vacaciones a las personas y tenían que volver a la escuela. O sea, los padres seguramente están re felices, están saltando con una pierna diciendo, no los tengo que aguantar más, ahora los puedo mandar a la escuela tranquilamente. Y ¿cómo se decía? Y pues nada, o sea, cuando vi la publicidad de útiles escolares, me dije, wow, ya estamos en la época en la que vuelven a la escuela las personas. Y ¿cómo se dice? Y pues no sé, sentí por un momento esos nervios que yo sentía cuando iba a empezar la escuela. No sé, y nada, que estudien, que disfruten la escuela. O sea, yo sé que uno dice, no quiero ir más a la escuela, que sé yo, es horrible, pero es mejor, no sé, disfrutar de la escuela que, no sé, trabajar o ser grande y tener responsabilidades. Y me rompieron todo con este Goku. Era mi personaje favorito y cuando me puse a hablar no me concentré y empecé a hacer cualquier cosa. Pero bueno, empecé a atacar Camber. O sea, quizás quiera tratar de dar, ¿cómo se dice? De ponerse el equipo al hombro y ganarlo todo. Pero bueno, a ver, a utilizar las técnicas de este personaje que nunca lo vimos, así que sería interesante verlas. A ver, ese es mi, ese es mi R2 triángulo. Perfecto, bien. A ver, atacamos al señor Kambai. Lo tengo todo controlado por ahora con este personaje. Estaría bueno derrotarlo, que sería medio raro que este personaje lo haga y no Goku Super Saiyan 4. Y nada, como les estaba comentando, suerte en su comienzo de clases. No se olviden de ¿cómo se dice? De estudiar, de hacer las tareas, de disfrutar a sus compañeros, hablar con ellos, contarles qué hicieron en las vacaciones. Y pues nada, simplemente comentarles eso. Y por cierto, si son nuevos en la escuela, o sea, si van a una escuela y son nuevos, que eso es el doble de nervios a lo que sería
comenzar un nuevo año en tu escuela. O sea, es más complicado ir a otra nueva escuela y empezar ahí. Si, no sé, si sos nuevo o ves que alguien es nuevo. O sea, por ejemplo, si vos sos nuevo, podés, no sé, juntarte en un grupo y decir, ustedes ven los videos del tío Medusín, y capaz que ellos te dicen, sí, los vemos, y empiezan a hablar diciendo, los videos del tío Medusín son horribles, esa persona no sabe comentar los videos, es el peor youtuber que existe en el mundo, y empiezan a hablar sobre esas cosas y capaz que encuentran un tema en común y empiezan a hablar. O si ven a alguien nuevo, le dicen, ¿ves los videos del tío Medusín? Si te dice que sí, pues es alguien de confianza, y si dice que no, pues no confíen en él, no, pero si dice que sí, pues también le pueden hablar sobre eso. Nada, hablando en serio. No, o sea, está bueno integrar a la gente que es nueva. Capaz que conoces a un amigo que te va a acompañar durante toda tu vida, alguien nuevo. O quizás seas nuevo y te encuentres con una escuela mejor a la que estabas yendo anteriormente, no sé. Es medio raro lo de la escuela, pero es una época muy buena. No tan buena como mi rendimiento en este combate, que me están rompiendo todo. Pero bueno, a ver, vamos a concentrarnos en el combate. Medositas, que ahora viene el señor Crash, como para poder acomodar la cosa. Vamos, señor Crashito. No sé por qué dije Crashito, pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver si puedo. ¡Upa! Le saco mucha vida, soy yo, a ver. ¿What? ¿O será que este persona? A ver, vamos a ver las técnicas del señor Crash. Perfecto. ¡Upa! No, le saco demasiado. Está muy roto este compañero. A ver, ¿cuál es la técnica? El R2, ¿what? The fuck. Me gustaría tener a Play 4 para sola. Ok. Me encanta cómo corre, what? No, está buenísimo, a ver. No, está buenísimo este mod de Crash. Está tremendo. ¿Cómo se dice? ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, que nada, vamos a probar un poquito los mods de este compañero Crash. Y nada, que me gustaría tener la Play 4 para poder jugar a la remasterización del Crash, que yo había jugado en Play 1 y era un juego que estaba muy bueno. A ver, vamos. Ojo. Vamos a probar el R2 triángulo. Genial. Está muy buena. Buena técnica que le pusieron ahí al señor Crash. Me encanta la forma con la que corre, está genial. A ver, atacamos y a ver si le podemos rotar a Kama. Ojo, el señor se aloja ahí. ¿Soy yo o los instinto asesino total? LOL. Ahí está, vamos a ver que tengo todos los mejores estados. What the fuck. ¿Por qué le saco tanta vida? LOL. What the fuck, hermano. ¿Cuál es la técnica de frialdad? Ojo que comenzó. Cargado al máximo ahí. No, está tremendo este mod de Crash. Está bien hecho, está genial. A ver, se pegaron con este mod. A ver, teletransportación. Parece que va a regresar la teletransportación, pero no, a ver. Técnica de frialdad de este personaje. La conecté ahí. Supongo que ahora aparecerá mi buen amigo la mascarita. Genial. Y ahí, vieron como dije, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre de esta máscara. Perdón por si son fan de Crash y me quieren matar por no acordarme, pero no me acuerdo. Pero sé que, no sé, que ahora, que dije anteriormente que hacían un buen equipo, o que ya Crash tenía su equipo y realmente apareció en el combate. Bueno, vamos a cambiar para que venga Kratos. Ahí está, ahora vemos la cara de señor Broly. Estaba muy bien hecha, la verdad. Está genial ese mod de Broly. Bueno, vamos a ver si Kratos puede hacerle frente al Super Saiyan legendario. A ver, ojo, esquivamos eso. Upa, no me dio tiempo para hacerlo. Pasa nada, señor Kratos. Ahí utilizo mi espada de valiente. Bien, ojo, me la esquivó. Vamos a probar un poquito las técnicas del señor Kratos, que me comentaron que no probé las técnicas de Kratos en la pelea de la ISO crossover. Pero nada, vamos a mostrarlas ahora. A ver, vamos a atacar. Perfecto. Ojo. Recupérate, Kratos. La tornada. Ojo, what the fuck, pasó. Lo paralicé, perfecto. A ver si puedo utilizar mi triángulo arriba. La cuchillada legendaria. ¿Será que todas las técnicas que tenga Kratos tenga que ver con su hermosa y sensual espada? Suena medio raro eso, pero bueno. A ver. Chansoken. Ok, el círculo arriba le mejora todo, básicamente. Y se teletransporta. Y ¿cómo se llama? Y el R2 círculo lo paraliza, así que puedo utilizarlo ahí. Y probamos la técnica de frialdad de Kratos. A ver. Ataque del valiente, no sé qué onda, no lo alcancé a leer. A ver. Este ataque Kratos. Bien, cuando más o menos me concentro en el juego y no me pongo a hablar, puedo hacer algo. O sea, no manquearla como generalmente hago. Nada, mentira, soy horrible jugando. Comente, no lo comente, hable o no hable, soy horrible jugando. Pero bueno, a ver. Está, perfecto. Es medio troll esto de que no se puedan romper estas partes del escenario. A ver, y bueno, ya derrotamos al señor Broly. Y me parece que sería lo ideal que Crash acabe con el señor Kamba. A ver. Realizamos un cambio. Al parecer este Kamba tiene la misma hora que el Goku Ultra Instinto. A ver. Atacamos. Bien, perfecto. Y a ver si lo puedo derrotar con esto. Y bueno, adiós Kamba. ¡Malditos metanazo!
Así que bueno, medusitas, este fue el gameplay de hoy. Espero que les haya gustado esta ISO y este video. Ya saben, dejen su poderosísimo medulike para que yo siga subiendo más contenido del Budokai Tenkaichi 3. O si simplemente les gustó el video, también compartan este video con sus amigos para que vean esta ISO muy extraña que combina un montón de cosas. Y pues nada, algo que nunca dije en un video es que tengo un Instagram y un Twitter, el cual están en el comentario fijado o están en la descripción para que me sigan, para que puedan hablar conmigo, para saber spoilers de los siguientes videos, como por ejemplo yo subo historias de los videos que estoy grabando o cosas así que pueden ser interesantes. Y pues nada, te recomiendo que me sigas ahí. También pues creo que no falta aclarar nada más. Así nada, que la ISO está en la descripción por si se la quieren descargar. Y bueno nada, medusitas, muchísimas gracias por ver este video. Los quiero a todos. Adiós.